Cambiar el ancho de columnas o el alto de filas. Existen diferentes formas para modificar el ancho de una columna. Uno de los métodos que se utilizan con mayor frecuencia es haciéndolo con el mouse. Coloca el apuntador del mouse al lado derecho del título de la columna que vayas a modificar. Por ejemplo, si vamos a modificar el ancho de la columna B, en el título de la columna al lado derecho, en este caso entre la B y la C, haces un clic con el mouse, mantienes presionado mientras arrastras a la derecha para aumentar su tamaño o a la izquierda para reducir el ancho. Una vez que le sueltas, se queda el ancho establecido. Otra forma de modificar el ancho de una columna, en esta ocasión de manera más específica, puedes colocarte en alguna de las celdas de la columna que vas a modificar. En la pestaña Inicio, en el grupo de comandos celdas, con el desplegable formato, utiliza el comando ancho de columna. Escribe el nuevo valor para el ancho de esta columna. Una vez que lo hayas escrito, dale al botón aceptar. Otra forma de modificar el ancho de una columna es utilizando el menú contextual. Es decir, da un clic en el título de la columna que vas a modificar con el botón derecho del mouse. El comando que vas a ejecutar es el comando ancho de columnas. Escribe el nuevo valor y das un clic en aceptar o dale a la tecla Enter. Así se están modificando los anchos de las columnas. Una alerta cuando reduces demasiado el ancho de la columna y tienes datos numéricos es que aparecen este símbolo, el símbolo de número. Significa que el número no cabe o no se visualiza en el ancho de la columna que tienes. Esto se soluciona modificando el ancho. En este caso debemos crecer un poquito más el ancho de la columna para que los números se visualicen correctamente. Hablando ahora de las filas, el alto de las filas se modifica con el mouse en la parte inferior de la fila que vas a modificar. Si voy a modificar la fila 10, debo estar abajo del número 10, entre la 10 y la 11, mantengo presionado el botón del mouse mientras arrastramos hacia abajo o arrastramos hacia arriba. Ese sería el alto de una fila utilizando el mouse. Otra forma es ubicarme en cualquiera de las celdas de la fila que voy a afectar y podemos ir a la pestaña Inicio, al grupo de comandos celdas en el desplegable formato con el comando alto de fila. Escribes el nuevo valor para esta fila y le das Enter o le das al botón aceptar. Otra forma es darle con el botón secundario del mouse sobre el título de la fila que vas a modificar. El comando que vas a ejecutar es directamente alto de fila, escribes el nuevo valor y le das Enter o al botón aceptar. Finalmente, existe algo a lo que se le llama autoajustar el ancho de la columna o autoajustar el alto de la fila. Esto quiere decir que de una forma rápida podemos ajustar el ancho de la columna de acuerdo al contenido que tiene esta columna. Voy a hacer el autoajuste de la columna A, me ubico en el título al lado derecho como si fuera a modificar el ancho de la columna, pero esta vez le voy a dar doble clic con el mouse y se autoajusta de acuerdo al contenido. Puedo hacer lo mismo con las filas. En la parte inferior de la fila que voy a modificar, le doy doble clic y se autoajusta al contenido. Obviamente, puedo seleccionar varias filas y hacer un doble clic en la parte inferior de una de ellas para que se ajuste a el contenido de cada fila. Lo mismo pasaría con las columnas. Si yo selecciono varias columnas y le doy al lado derecho de alguna de las columnas doble clic, se autoajusta la fila, el alto de la fila o el ancho de la columna dando un doble clic. Para concluir, voy a agregar una hoja nueva. Quiero comentarles que es posible modificar el ancho de la columna utilizando una unidad de medida como los centímetros. Los anchos de las columnas o los altos de fila se miden utilizando la unidad de medida puntos o píxeles, pero también se puede hacer utilizando centímetros. Si lo quiero hacer en centímetros, o sea, necesito que la columna B
tenga un ancho de 10 centímetros. Para hacerlo, debo de ir a la ficha Vista, cambiarme a la vista Diseño de página. Una vez que estoy en el diseño de página, me ubico en la columna B y utilizo cualquiera de los métodos que vimos anteriormente. Por ejemplo, botón secundario del mouse sobre el título y luego ancho de columna. La diferencia es que ahora el ancho de la columna se está dando en centímetros. 3.1 centímetros, lo voy a dar 10, voy a darle a aceptar y ahora estoy seguro que esta columna, el ancho de esta columna, mide 10 centímetros. Cuando yo regreso a la ficha Vista y me voy a la vista normal, ya quedó establecido el ancho de columna. Aquí en la vista normal, nuevamente, las unidades de medida siguen siendo puntos o siguen siendo píxeles.